compañeros. A continuación les vamos a presentar lo que es el proyecto integrador de física correspondiente a la primera unidad, con el tema la densidad del aire por medio del empuje. Integrantes del grupo: Caterina Chanataxis, Paola Chafla, Cristina Luzón, Leonardo Luzuliaga, Gregorio Zambrano y Edison Mesa. Somos del primero A, en el periodo de octubre de 2015 a febrero de 2016. Una pequeña frase de reflexión: la felicidad no depende de lo que uno no tiene, sino del buen uso que hace de lo que tiene. Objetivos: el objetivo general: determinar la densidad del aire por medio del empuje aplicando las fórmulas de leyes de Newton. Objetivos específicos: determinar la densidad del aire mediante una maqueta que ayudará a entender los conceptos de empuje y fuerza, aplicar de manera eficiente las fórmulas de la ley de Newton y la de empuje, para obtener de manera científica la densidad del aire, entender de manera lógica la utilización de las fórmulas de Newton y empuje para determinar su aplicación en casos de la vida diaria. El aire es un componente conformado por distintos gases, en su mayoría nitrógeno y oxígeno. Es por ello que tiene masa y por ende densidad. Aunque es un elemento de la biosfera muy ligero, no es igual en todos los lugares, por lo que varía de acuerdo a la temperatura. Altura, metros sobre el nivel del mar y ubicación geográfica para determinar su masa y densidad. Para poder determinar la densidad del aire existen varios métodos experimentales, de los cuales en este proyecto se usará un globo sumergido en una solución acuosa, por lo que la densidad del aire se obtendrá aplicando la fórmula del empuje y la fórmula de Newton, determinando aproximadamente la densidad del aire. Marco teórico. Densidad. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de la sustancia. La densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Densidad del aire. La densidad del aire, el peso de un metro cúbico del aire. Los cambios de concentraciones de oxígeno en el aire resultan de cambios en el clima, presión barométrica, temperatura y humedad. Fuerza de empuje. Cuando se sumerge un cuerpo en un líquido parece que pasara menos. Lo podemos sentir cuando nos sumergimos en una piscina o cuando tomamos algo por debajo del agua. Los objetos parecieran que pesan menos. Esto es debido a que todo cuerpo sumergido recibe una fuerza de abajo hacia arriba. La fuerza de empuje es una fuerza que aparece cuando se sumerge un cuerpo en un fluido. El módulo de esta viene dado por el peso, volumen del fluido desalojado. Se produce debido a que la presión de cualquier fluido en un punto determinado depende principalmente de la profundidad en que éste se encuentra. En otras palabras, a la cantidad de fluido que tenga encima. Esta presión ejerce una fuerza sobre cualquier cuerpo sumergido en el fluido y tiene la propiedad de ser perpendicular a la superficie del cuerpo. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. Cuerpos sumergidos. Sobre un cuerpo sumergido actúan dos fuerzas: su peso, que es vertical y hacia abajo, y el empuje, que es vertical pero hacia arriba. Si queremos saber si un cuerpo flota, es necesario conocer su peso específico, que es igual a su peso dividido por su volumen. Entonces, se puede producir tres casos. Primero, si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde, es decir, el peso específico del cuerpo es mayor al del líquido. 2. Si el peso es igual que el empuje, el cuerpo no se hunde ni emerge, el peso específico del cuerpo es igual del líquido. 3. Si el peso es menor que el empuje, el cuerpo flota.
El peso específico del cuerpo es menor al del líquido. Fórmulas para calcular el empuje. El peso específico, que se le conoce como PE, es igual al producto de la densidad del fluido por la gravedad. Peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Por lo tanto, para el empuje, las dos expresiones mencionadas son equivalentes y correctas. Como podemos ver, el empuje es igual al peso específico por el volumen, o puede ser que el empuje es igual a la densidad por la gravedad y por el volumen. Leyes de Newton. Estas son las 3 leyes de Newton. A continuación les vamos a presentar cada una de ellas. Primera ley o inercia. La primera ley de Newton, conocida también como la ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinitivamente moviéndose en una línea recta, con una velocidad constante equivalente a la velocidad en c. Segunda ley o principio de la dinámica. Nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo conocemos como fuerza. Estos son el resultado de la acción de los cuerpos uno sobre otro, donde fuerza es igual a la masa, un newton es igual a 1 kilogramo, o como puede ser 1 por metro sobre segundo. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Ya bueno. Tercero, ley o principio de acción o reacción. Tal como comentamos al principio de la segunda ley de Newton, las fuerzas son el resultado de la acción de dos cuerpos sobre otros. La tercera ley, también conocida como el principio de acción en reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce sobre otro cuerpo B, ésta realiza otra acción igual o dando sentido de lo contrario. Materiales. Los materiales que utilizamos para la elaboración de nuestra maqueta son los siguientes. Fueron un dinamómetro, los globos, silicona, el balde graduado, poleas que se encuentran dentro del balde graduado, tornillos, cuerda, agua, un pedestal de madera y una libreta de anotaciones. Primero, se procedió a construir el pedestal de madera, que nos servirá de soporte para el dinamómetro y como base para colocar el tacho graduado. Luego, en el tacho graduado se colocaron las correspondientes poleas, que nos ayudarán a que la cuerda en su recorrido no tenga ningún rozamiento con alguna parte o algún cuerpo que pueda afectar la medida. Luego se determinó el peso del globo vacío. Esto se lo realizó en las instalaciones de la universidad, utilizando una balanza, y obtuvimos el resultado de 2.03 gramos. Luego se llenó con diferentes cantidades de aire los dos globos, el globo 1 y el globo 2, para posteriormente realizar con la cuerda nudos en los extremos, que nos ayudarán a sostener el globo y a sujetarlo con el dinamómetro. Por último, se realizaron las respectivas anotaciones de datos. El esquema. Para el esquema se realizó lo siguiente. Sumergimos el globo número 2, ya sujetado con la cuerda, lo pasamos por las dos poleas. Como podemos ver, el globo está totalmente sumergido. Vemos que la cuerda pasa por las dos poleas, no existe ningún rozamiento que pueda afectar a la medida.
Entonces podemos proceder a realizar los siguientes cálculos, en el cual tenemos que con el globo grande hay una fuerza de 7.7 newton. Por último, vemos que aumenta el volumen. Posteriormente realizaremos los cálculos correspondientes para determinar el volumen. Bien, análisis de datos. Podemos determinar el volumen de la siguiente manera. El volumen del globo lo obtenemos con la fórmula 4/3 por pi por radio del globo al cubo. Realizando la siguiente ecuación, tenemos que en el globo grande tenemos un volumen de 563,68 centímetros cúbicos y en el globo pequeño un volumen de 246,48 centímetros cúbicos. Para calcular el peso aparente debemos restar el empuje del peso real, en la cual despejamos empuje es igual a peso real menos peso aparente. En sí, el peso real es la tensión que ejerce el globo sumergido en agua y el peso aparente es el respectivo. Entonces, calculando el peso real, obtenemos que en el globo grande hay un peso real de 2.5 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico, y en el globo pequeño hay un peso real de 1,49 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, para calcular el empuje, se debe tomar en cuenta lo que es la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Reemplazando la fórmula tenemos que la densidad del líquido corresponde a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad y por el volumen sumergido. Obtenemos que el empuje con el globo grande es de 5,52 newton y con el globo pequeño es de 2,41 newton. Bien, para calcular la densidad del aire finalmente utilizamos la siguiente ecuación, en la cual tenemos al volumen multiplicado por la gravedad. Esto es igual al empuje sobre la densidad del agua. Despejamos volumen y nos queda el peso aparente dividido sobre 1 dividido para el empuje sobre la densidad del agua, en la cual el peso aparente por la densidad del agua sobre el empuje. Entonces, la densidad del aire es igual a el peso aparente sobre el empuje multiplicando a la densidad del agua. Reemplazando la fórmula tenemos que el peso del aire es igual a el peso aparente, que es 7.7 por 10 a la menos 3 dividido entre 5.52 newtons, que es el empuje, y multiplicado por la densidad del agua. Tenemos que la densidad del aire es 1,39 kilogramos sobre metros cúbicos. Realizamos el mismo proceso con el globo pequeño, obteniendo una densidad del aire de 1,61 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, se puede evidenciar una diferencia de densidades que la podemos recalcar en que hay una diferencia de 3 décimas de kilogramos sobre metro cúbico. El Centro de Desarrollo de Investigación de Física y Meteorología ha desarrollado la densidad del aire con un valor de 1,183 kilogramos sobre metros cúbicos. En cambio, el valor obtenido por el experimento es de 1,33 kilogramos sobre metros cúbicos. Esta diferencia se ve como el resultado de la variación de temperaturas.
En cambio, en el aire, una empresa mexicana ha determinado la densidad del aire, que es un valor de 1.00 kilogramos sobre metros cúbicos, y la sección total de los experimentos de 1.33 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto se debe a que la unidad del aire de allá es de 40% y nuestra altura es de 0 metros sobre el nivel del mar. En cambio, como es más alta, la unidad es mayor. Se concluye que cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye si la presión permanece constante. Como segundo punto, se concluye que la densidad del globo más grande ocupa más volumen en que el globo pequeño, tomando en cuenta el radio de la misma. Por consecuente, este, al ser sumergido, va a ocupar más espacio y va a aumentar la cantidad de agua derramada. Como recomendaciones tenemos: se recomienda que al momento de realizar el cálculo de la densidad del aire se tomen más datos, tales como la humedad del ambiente, la posición geográfica, la temperatura, presión, entre otros. Esto ayudará a que el resultado sea más preciso. Como segundo punto, se recomienda aplicar de forma correcta las fórmulas, ya que de estas depende que el cálculo de la densidad del aire se realice con precisión y efectividad. La bibliografía. De antemano, muchas gracias.